ya está viendo lo que es el modelo de bloques. Si es que por ahí vamos ahorita a hacer el uso del software, ya les perdí la conexión. Ya, vamos a continuar con con la estimación de recursos. En este caso vamos a hacer el uso del software SGEMS. Ya, si es que pueden grabar el curso, no hay ningún problema. Igualmente, si tienen el software a la mano, ya, igual lo pueden ir en paralelo. Los archivos que voy a usar, primeramente voy a compartir la pantalla para poder ver mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Aún no la vemos, ingeniero. Bueno, yo Hola, ¿me no. escucha? No, no se mira, ingeniero. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, Ah, ingeniero, ya. sí se escucha, solo que creo que está con mala red. Sí, a ver, vamos a tratar ya. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra visualizar? A ver, me confirman, se puede ver mi pantalla, estoy compartiendo, sino que tengo problemas con... Sí, ingeniero, sí se mira su pantalla.
Ya, a ver, me van comentando, a ver, ya, si por ahí o ve, por ahí se corta la llamada o se simplemente se pone la pantalla oscura, se congela, Alexis o Roland me escriben por el WhatsApp, ¿ya? Tengo algunos problemas acá con la red. Bueno, continuamos, ¿ya? Lo que vimos en la anterior clase prácticamente era la construcción del modelo de bloques. Básicamente es el formato que va a tener nuestro modelo, ¿ya? Y básicamente las dimensiones que va a tener nuestro bloque y también los subbloques que bueno, nos van a ayudar para hacer para que nuestro yacimiento mineral en los contornos, en los contactos entre el yacimiento mineral y el macizo rocoso sea limitado la mayor área o volumen posible, ¿ya? Más que todo para eso nos sirven los subbloques. Ahora, yo ya creé mi modelo, mi modelamiento, ¿ya? Hasta ahí lo que yo tengo que haber hecho o construido es tener un modelo como como se ve en la pantalla, ¿no? Un modelo extenso. Prácticamente un paralelepípedo, ¿ya? Donde básicamente todo lo que está dentro de este paralelepípedo, ¿ya? Se va a construir el modelo de bloques de tamaño 10 por 10 que hemos puesto o que hemos planteado como el ejemplo, ¿ya? No que diga 50 por 50, perdón. 50 por 50, ¿ya? Y los subbloques de tamaño 250 por 250. ¿Ya? Hasta ahí hemos tenido que tener creado ya nuestro modelo, obviamente un modelo que todavía no está cargado con ningún tipo de información, simplemente es como una cáscara vacía, nada. Ahora lo que se viene es darle una visualización. En este apartado es simplemente darle etiquetas a nuestro modelo de bloques, ¿ya? Hay que verificar, como dice acá, que el modelo de bloques se ha creado en el lugar correcto. Obviamente eso lo voy a poder visualizar en el software. Debe estar prácticamente en los límites, donde también va a estar mi modelo geológico, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de errores. Que los bloques sean de tamaño correcto. Si yo considero que sean de 50 por 50, debo verificar que el tamaño de ese bloque se haya creado de esa manera. Igualmente los subbloques en las zonas de contacto con el modelo geológico, debe haber subbloques de tamaño mínimo de 250 por 250. ¿Ya? Y que los valores o las variables se hayan asignado de manera correcta. ¿Ya? Entonces, para ello, lo que yo necesito es verificar este tipo de variables. Entonces, para ello, en todos los softwares me va a dar la opción, ¿para qué? Para crearle la leyenda. La leyenda que me va a permitir darle un color específico al bloque. En este caso, el color que yo le voy a dar al bloque va a estar en función a la ley. Entonces, yo le pongo un carácter numérico y pongo que mi rango de ley va a ser de 0 a 2.5, ¿ya? Y de 0.5 a 0.5 y le voy dando una escala de colores. Eso es para el modelo de bloques, ¿ya? Igualmente, para lo que son los taladros diamantinos que los he enviado, ¿ya? Igualmente, para visualizarlo tengo que crearle su etiqueta de leyendas. Igualmente, acá le creo su rango de leyes, en este caso para el caso del oro, ya que son los ensayos. En este caso va de menos 99 a 0, que son los datos que no han sido asignados, y de 0 a 2.4, mi rango de escala de colores, para que poder visualizar mi rango de leyes, ¿ya? En un taladro diamantino, ¿ya? Eso lo voy a hacer tanto para el oro y para la variable cobre. Igualmente, para la variable geology, donde está básicamente descrito por variables tipo texto, ¿ya? Simplemente a los caracteres que voy a encontrar, voy a darle también un color específico, ¿ya? Para las muestras, voy a trabajar con este carácter numérico y no le voy a dar un color específico, porque no tengo muestras en sí, ¿ya? Bueno, las escalas tampoco, simplemente lo que más me importa es darle una leyenda de colores al modelo de bloques, a los taladros diamantinos y a los ensayos, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos en el, en el apartado de la clase anterior.
Para esta clase vamos a hacer el cálculo de esta estimación de mi modelo de bloques. Yo ya en la anterior clase lo que he hecho es importar ya los talaros diamantinos, los compósitos. A ver, si yo activo, por ejemplo, la variable oro, ya voy a tener acá mis talaros diamantinos. ¿Está bien? Estos son mis talaros diamantinos, ya. Son mis talaros diamantinos. Y esto ya está, ya se encuentran debidamente compositados, ¿ya? Es una parte del proceso para hacer la estimación de recursos, tener los taladros debidamente compositados. Es decir, que las muestras de los, en este caso, los testigos que yo voy a tener en mi taladro sean equidistantes. En este caso, o para este ejemplo, el compósito lo hemos hecho a cada 2 metros, ¿ya? En el eje de los taladros diamantinos, ¿ya? Poco para que se pueda ver. A ver, vamos a ver si puedo poner un color. A ver, déjenme ver acá. Está. Acá no me deja ver una escala de colores definido. Ya. Bueno, acá está definición que acá quería. Hay una opción para poder ver la pantalla de color blanco. Pero bueno, no hay problema. Acá tengo los taladros. Entonces, el siguiente paso era yo normalmente cuando en el software, ya, voy a compartir acá, o de manera figurativa, a ver, vamos a dibujar acá un esquema. Entiendo que si están haciendo ya el trabajo de investigación, seguramente deben estar en este paso más adelante, ¿no? Lo que básicamente yo he hecho hasta el momento, ¿ya? Primeramente he creado mi modelo de bloques, ¿no? He creado mis límites, donde va a estar donde se va a crear los bloques, ¿no? Que normalmente es un paralelepípedo. Este paralelepípedo tiene un punto de origen, ¿ya? Tiene una dimensión, ¿ya? En los tres ejes de coordenadas X, Y, Z, ¿ya? Y tiene una orientación con respecto al norte, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que he creado. Lo segundo que yo he hecho, ya digamos que eso es lo primero, lo segundo que yo tenía que hacer es hacer la compositación, ¿ya? La compositación hemos visto que básicamente es darle una distancia igual a mis taladros, ¿ya? O mis taladros diamantinos, donde las muestras tienen que estar a una distancia igual una de otra. Para el caso del ejemplo que estamos trabajando en el S-GEMS, hemos considerado una distancia de 2 metros. Entonces, cada 2 metros yo he hecho la compositación, ¿ya? En el caso de la data que les he enviado, esa compositación tiene que ser mínimo de 2 metros 50, ¿ya? Y de máximo 50 metros, ¿ya? Pero como es una minería subterránea, el ejemplo, ¿ya? Usen los criterios que ya los he mencionado anteriormente en las clases anteriores y en base a ese criterio hagan el tamaño de la compositación que debe ajustarse al tamaño del modelo el tamaño de los bloques que va a estar dentro de mi modelo. Ese es el segundo paso. Cuando yo tenga ya tanto mi modelo de bloques, se puede decir mi paralelepípedo, y tenga ya mis tablados diamantinos compositados, el tercer paso, ¿ya? Va a ser hacer la estimación, ¿ya? Pero la estimación de recursos, ¿ya?
porque voy a estimar la ley en función a una herramienta geoestadística que todos lo conocemos, que es el variograma. ¿Ya? Voy a hacer la estimación de recursos, en este caso, con el Kriging. ¿Ya? Entonces, el SGEM lo que necesita para hacer este modelo de bloques ya es tener esta información en un formato de texto, no hay ningún problema. Tengo que tener, si se acuerdan, a ver, yo tengo la data aquí. A ver, acá está el SGEMS. La data que yo necesito es esto. A ver, vamos a abrir el archivo. Igualmente los archivos yo se los voy a enviar a los delegados, para que lo tengan, para que hagan pruebas en el SGEMS. Ya no hay ningún problema. Ya, esto lo tengo, a ver, ¿dónde lo he copiado? Acá está. Acá está. Lo que yo he hecho básicamente es este dato de acá. Ya. No, este no es lo que es óxido, me parece que es. Ahí está. Ya. Este es el dato que yo tengo. Ya. Se puede decir que el dato que yo tengo es lo que hemos visto en el SGM, lo que en el formato que te pide, es primero el título del archivo, el número de columnas y el nombre de las variables. En este caso, la ubicación X y Z que va a tener cada bloque. ¿Ya? Eso vendría a ser este modelo de bloques. ¿Ya? Si se dan cuenta, está vacío, no tengo todavía ninguna variable que voy a estimar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el SGEMS? Tengo mis taladros ya debidamente compositados, ¿ya? Debidamente compositados con la variable oro, ¿ya? Y también lo he tenido debidamente clasificado, en este caso por una zona de óxidos, una zona de transición y una zona de sulfuros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer paso, ¿ya? Es importar este modelo de bloques al SGEMS. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, estos son los compósitos que yo tengo del proyecto, donde se dan cuenta que yo tengo la ubicación de las muestras de mis taladros, ya tengo la ley de oro debidamente compositada, la ley de cobre y la ley del arsénico. Para este caso voy a trabajar o voy a hacer la estimación de la variable oro, que se encuentra en la cuarta columna. ¿Ya? Entonces, para ello, me voy a la opción de Object, cargar objetos, ¿ya? Dentro de aquí voy a buscar el archivo del modelo de bloques. En este caso yo ese archivo lo tengo en mi PC. Ya, bueno, acá está. Acá tengo los bloques de óxidos. Lo voy cargando. Si se dan cuenta, me sale el formato que tiene este formato de óxidos. ¿Ya? Y esto lo voy a considerar, ¿ya? Como un masket, ya no un point. Point se usa para cargar taladros. Y en este caso un masket que me lo va prácticamente a hacer en grillas. ¿Ya? Voy a poner next, siguiente. Voy a darle un nombre a este modelo. Voy a darle el nombre de bloques óxidos. ¿Ya? Y acá el dato que le voy a dar son primeramente la ubicación de cada uno de estos bloques, donde la primera columna es la coordenada X, la segunda columna la coordenada y la tercera columna es la coordenada Z. El tamaño del bloque que vamos a considerar va a ser de 10 metros. ¿Ya? 10 metros. Tamaño del bloque. ¿Ya? Para ello me voy a siguiente, finish, y ya tengo mis bloques. ¿Se dan cuenta?
bloques óxidos están dentro de ese ámbito, ¿ya? Lo que son óxidos. ¿Ya? Y también voy a importar lo que son mis bloques de la zona de transición. Entonces igual me voy a la opción Object, cargar objetos. Voy acá a bloques transición, que también es un modelo de bloques, pero de la zona de transición. Entonces, ahora el archivo, pongo Masked Grid, siguiente, y le doy el mismo formato de nombre. Voy a poner bloques transición. Ya está. La coordenada Z está en la columna 3 y el tamaño del bloque es de 10 metros en cada lado. Ya está. Hasta ahí tengo mi modelo de bloques, tanto en la zona de óxidos como en la zona de transición. ¿Ya? Que hemos visto en clases anteriores que son las dos zonas que están por encima ya de una ley de corte estimada. Ya hemos visto que la zona de sulfuros, en este caso en particular este yacimiento, tiene leyes muy bajas, es por eso que no lo estoy considerando ya en el cálculo. Entonces el siguiente paso va a ser calcular y modelar el variograma, ¿ya? De los compósitos. ¿Ya? Entonces para ello, el SGEMS tiene, como han visto en la práctica que han dado en la segunda unidad, el uso del variograma experimental. ¿Ya? Para ello me voy a ir a la opción, ¿ya? Data Analysis y al archivo o a la opción variograma. En la opción variograma me voy a la opción que me dice Compute Variogram from Scratch, ¿ya? ¿Con qué archivo voy a trabajar? Entonces, acá me voy con el archivo que yo trabajar. En este caso, el compósito también lo he dividido por zonas. Tengo mi compósito de óxidos, mi compósito de sulfuros y mi compósito de transición, ¿ya? Entonces, para ello, en este caso voy a trabajar primeramente con el compósito de óxidos, ¿ya? Y la ley del oro, en este caso, ¿ya? Igualmente con la ley de oro, ¿ya? Esta va a ser mi propiedad principal, igualmente como secundaria voy a considerar el oro, ¿ya? Me voy a la siguiente página. Entonces aquí, el número en este caso el número de pares que voy a usar va a ser de 25, ¿ya? La distancia de separación entre cada par de datos, en este caso, como he visto que entre taladro y taladro, o entre muestras de cada taladro, la compositación está en cada 2 metros. Entonces, como estoy haciendo mi variograma en el mismo eje de mi taladro diamantino, que es prácticamente vertical, va a ser cada 2 metros, ¿ya? Cada 2 metros. Y la tolerancia generalmente es la mitad de esta distancia de separación, que voy a considerar 1 metro, ¿ya? Entonces, como va a ser a lo largo del eje del taladro diamantino, solamente voy a considerar una sola dirección. ¿Está bien? Entonces, esta dirección va a tener un símbolo 0, ya porque no tiene una orientación con respecto al norte. El buzamiento va a ser de 90 grados, que quiere decir que va a tener un buzamiento vertical, y la tolerancia va a ser de 22.5. 22.5. Y el ancho de banda, ya como se ve acá, va a ser de 20 metros. Ya de 20 metros. ¿Ya? Vamos a agrandar acá, ¿no? Y solamente esos datos que estoy considerando. Para que no se confundan, ¿ya? Lo que yo estoy considerando aquí es que voy a calcular mi primer variograma experimental va a ser ya para mi taladro, que es vertical, ¿ya? Y hemos dicho que entre muestra y muestra ya hay una distancia de separación de 2 metros, ya 2 metros de separación, y hemos considerado que el buzamiento ya es
con respecto a la horizontal es de 90 grados, ¿ya? 90 grados, ¿ya? Y hemos puesto que el ángulo de tolerancia va a ser de 22.5, que quiere decir que mi ángulo de tolerancia entre muestra y muestra va a tener este rango. Voy a tener el ángulo que tengo acá, perdón. Ahora sí, listo. El ángulo va a ser de 22.5. Igualmente el de acá sería 22.5. El ángulo de tolerancia 22.5 grados. ¿Ya? Y mi ancho de banda va a ser con respecto, voy a pintarlo acá de otro color, un color verde, con respecto a la orientación que tiene el taladro, va a ser prácticamente como un paralelo. De aquí hasta aquí va a tener una distancia de máximo 20 metros. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que estoy considerando para hacer mi variograma experimental, pero en el eje del taladro diamantino. ¿Ya? Entonces me voy a siguiente. Ahí está calculando. Lo que estoy calculando en este momento es el eje. Como se dan cuenta, para yo calcular mis tres ejes que va a tener mi elipsoide va a tener una distancia mayor, una distancia menor en el eje XY. Y lo que yo estoy calculando es el eje, el eje se puede decir la cota, o en el eje Z, ya, la distancia que voy a tener. Por eso que estoy tomando la dirección que tiene el taladro, es decir, 90 grados, ¿ya? Estos datos compositados, tanto los compósitos como ya los bloques realizados por en este caso los compósitos y los bloques, yo le he trabajado en su momento con el software Regmin, pero igual de la misma manera, estos datos lo tienen que tener, sea con el software que ustedes trabajen, sea con el Vulkan, el Datamine, el Jetwit, ¿ya? Igualmente la misma data deben tener. Acá voy a visualizar qué tipo de variograma me ha arrojado. A ver, veo creo que acá no va a salir tengo un problema acá con el eje. Mm, El variograma, la sigma de 0 y el del 90. Acá tengo un problema con el eje Y. Mm, En este caso no se logra visualizar bien. Ya. Acá debería tener una meseta de 2 metros. Solo que acá tengo un problema con el eje de las Ys. A ver, vamos a ver si se puede editar. Bueno, no, ya se ha salido el software. Voy a volver a abrirlo. A ver, vamos a abrir. Mm,
Ya voy a volver a cargar el modelo de bloques que ya lo tengo en la ruta. Los óxidos, basket grid, siguiente. Los bloques óxidos. Se me ocurrió una tamaño de bloque 10. Vamos a cargar los bloques transición. Basket, siguiente. Está, me creé el modelo. Y de aquí lo que tengo que hacer es hacer el cálculo del variograma. En ese caso, del compósito de óxidos de la variable oro. En este caso, el número de pares de datos va a ser 25, la distancia de separación va a ser de 2 metros, 1 metro de tolerancia. ¿Ya? En este caso, solamente va a ser una sola dirección. El azimut va a ser 0, el D va a ser 90, la tolerancia va a ser 28.5, la intervalo es 20. Y acá lo que va a hacer es un variograma experimental. Voy a poner next. Algo está pasando, si no, probablemente yo tengo un manual del S-GEMS. Ahí está. Es un manual que yo he hecho del S-GEMS, donde básicamente lo que estamos haciendo es importar el modelo de bloques. ¿Ya? Estos son mis taladros diamantinos compositados. ¿Ya? Así de esta manera lo estoy visualizando. ¿Ya? Y básicamente lo que yo tengo que tener es está en el siguiente paso. Acá está. Carga. Ya está acá. Ya está. Lo que estoy haciendo es, básicamente, estoy en este paso. Ahí está. Donde estoy básicamente haciendo el variograma en el eje de la Z. ¿No? Por eso que le pongo libre a 90 grados. Y lo que debería tener en esta única dirección es este variograma. Vamos a ver qué me ha resultado. Me parece que tengo un problema acá con el software con respecto al eje Y, porque no me sale la escala en el eje Y. Me parece que ahí va mi problema, porque no sé qué está pasando acá con el software, que no me permite tener esta escala de las Y. Mm, mm, Como este es un software libre, a veces con los software que son tipo betas, hay ese tipo
de problemas. Mm. Bueno, casi claramente lo que veo que no me sale la escala de las Y, pero vamos a seguir lo del manual. Igualmente esta parte del manual yo se lo voy a compartir para que lo practiquen en su casa de manera más detenida. Les voy a compartir esta parte del manual y también la data con la que estoy trabajando, que básicamente es la data de los compósitos, ya yo tengo compositado, y de los bloques, ¿no? Qué bonito que son este formato básicamente. Los bloques que son X, Y, Z, las coordenadas, y los compósitos que son también X, Y, Z, y las leyes de oro, cobre y arsénico, ¿ya? Estoy trabajando básicamente con esos dos datos en el SGEMS, ¿ya? Vamos a seguir lo que está en el manual para no perder mucho tiempo. Como les dije, les voy a compartir para que ustedes también lo prueben con el software SGEMS y lleguen al mismo resultado, ¿ya? En este caso, el número de pares de datos con la que va a trabajar van a ser 25, prácticamente en todo el eje Z, todo el eje de la cota que va a tener mi taladro, ya, la distancia de separación 2 metros, 1 metro de tolerancia, el azimut 0, ya, porque va a ser solamente en un eje vertical, el buzamiento 90 grados vertical, la tolerancia 22.5 grados, ya, y el ancho de banda 20 metros. Entonces debería haberme salido un variograma de esta manera, ¿ya? Entonces, si yo trato de hacer la figura de este variograma, se me va a asemejar a un variograma tipo esférico, ¿ya? Tipo esférico. Entonces yo elijo el tipo de variograma teórico que voy a trabajar, en este caso el esférico, y voy ajustando el variograma a los valores que yo veo aproximadamente en el gráfico. Entonces acá la voy poniendo que mi efecto Pepita va a interceptar en el eje de las Y a una distancia de 0.1. Eso ya es a criterio de lo que están realizando, ¿no? Y le considero 0.1, ¿ya? El número de estructuras se refiere al número de direcciones que yo estoy considerando en el variograma, en este caso solamente una dirección en el eje vertical, en este caso el SIL o la covarianza o la meseta está casi a una distancia de 2.1 metros, ¿ya? Como se ve acá, una distancia de 2.1 metros, ¿ya? Y los rangos, veo que aproximadamente donde se estabiliza mi variograma o la correlación es a los 17.5 metros. Entonces, estos datos que yo tengo va a servir para mi variograma, para mi modelo teórico, y ya tengo mi primer eje vertical para mi elipsoide de 17.5 metros. Entonces, yo tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Cargo el modelo de variograma, ¿ya? En este caso, lo que yo voy a hacer va a ser el mismo paso. Voy a elegir los compósitos de los óxidos. Repito el mismo paso siguiente. Y para este caso, yo tengo que hallar los dos ejes de mi elipsoide. Ya tengo el eje vertical. Lo que me está faltando calcular o estimar es el eje X y el eje Y. Entonces, para ello, si yo tengo una vista en planta, ¿ya? De mi, de mis taladros diamantinos, que lo voy a tener de esta manera, ¿ya? Como se ve en la pantalla de color fondo negro. A ver, un momento, por favor. Un momento, por favor.
Perdonen ahí una coordinación. Ya. A ver, vamos a continuar. Ya, sí se puede visualizar mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, sí se lo va a visualizar. Ya. No, como les dije, yo les voy a compartir esta parte del manual y la data, que lo practiquen, pero les voy más o menos explicando para que ustedes hagan el ejercicio, ¿ya? Entonces, mi malla de talaros diamantinos tiene estas longitudes. Tiene 400, la distancia más, se puede decir, en el eje Y, ¿ya? Porque yo lo veo una vista en planta. Mi norte está hacia arriba y el este está en este lado horizontal, ¿ya? Entonces, mi máximo dominio que yo tengo es de 400 metros. Yo ya lo he medido ya. Tiene 400 metros. Entonces, recordemos que en la teoría nos dice que para hacer nuestro variograma, ya yo tengo que usar a lo mucho el 50% de todo mi dominio o de toda mi distancia de, de toda mi zona que voy a estimar, porque donde voy a realizar mi variograma. Entonces, si mi dominio, mi distancia máxima es de 400, voy a trabajar con máximo 200 metros. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora, otro punto que veo acá es cuál es la distancia promedio, no la distancia exacta, entre taladro y taladro. Entonces, entre taladro y taladro tengo una distancia promedio de 30 metros. ¿Ya? Entonces, 30 metros. Entonces, esos 30 metros, ¿con cuántos pares de datos voy a trabajar? Entonces, si estoy trabajando con una distancia máxima de 200 metros, entonces a lo máximo con el número de pares que voy a trabajar va a ser de 7 en pares de 30 metros. Ya, porque me van a dar a lo mucho 210 metros y estaría en el rango del 50% de la mitad del dominio de todo mi conjunto de datos. En este caso, de los talaros diamantinos. ¿Ya? Entonces, esos datos los voy poniendo acá. El número de pares de datos va a ser de 7 pares, ¿ya? A cada 30 metros separados. La tolerancia normalmente es la mitad de este dato de aquí, ¿ya? En este caso, el número de direcciones que yo estoy considerando son 12. ¿Y cómo he calculado este número? ¿Ya? Ver, vamos a ver si acá hay un dibujo. No, no lo tengo. Acá lo vamos a graficar, ¿ya? Vamos a graficarlo en esta parte de acá. ¿De dónde salen estas 12 direcciones? A ver, con un color azul. Entonces, yo lo que quiero considerar con 12 direcciones es que si yo voy a tomar, por ejemplo, ¿ya? El eje X, digamos que es el eje X, ¿ya? Con el eje X voy a tomar tres direcciones. Voy a tomar esta dirección de acá arriba y esta dirección de acá abajo. Entonces, en sí estoy tomando 3 direcciones. De acá va a tener una inclinación, bueno, un ángulo de 45 grados y un ángulo de 45 grados. Entonces, pero ¿cuántas direcciones? Acá ya tengo una, pongamos acá tengo una dirección, tengo 2 direcciones y tengo 3 direcciones. Ya, solamente para el eje X. Ahora, si yo voy a revisar en todo el plano que yo tengo mi plano en el eje norte y en el eje este. Vemos que esto va al norte, esto se va al este. Entonces, yo tengo 4 puntos cardinales, ya que voy a realizar este mismo eje de direcciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que yo voy a trabajar, yo tengo acá este ángulo de acá, y tengo este ángulo de aquí. Para cada una de las direcciones voy a considerar 1, 2, 3 y 4 direcciones. ¿Ya? Voy a borrar para que se entienda. De nuevo, ¿no? De nuevo para que se entienda. Yo tengo mi eje norte y mi eje este. ¿Ya? Entonces, en estos ejes yo voy a trabajar con 4 direcciones. ¿Cuáles van a ser mis 4 direcciones?
a ver, con color azul. Mi primera dirección va a ser el eje norte. Mi segunda dirección va a ser a los 45 grados. Ya, quizás sea un eje noreste, 45 grados. Que va a estar en este caso a los 90 grados. Después voy a trabajar con este eje, este sería el eje sureste, que va a ser en este caso 135 grados. Entonces tengo una dirección, dos direcciones, vamos a poner acá, una dirección, dos direcciones, tres direcciones y cuatro direcciones. Y de cada una de estas direcciones, digamos el este, voy a sacar tres direcciones más de cada una de estas, como se ve acá. ¿Ya? Voy a sacar esta dirección y esta dirección. Entonces en total voy a multiplicar 4, 1, 2, 3, 4, y por las 3 que voy a sacar de cada una. En total van a ser 12 direcciones. ¿Ya? Entonces voy a dibujar esas 12 direcciones como se ve en este gráfico, en este cuadro, donde el primero va a ser el azimut 0. Ya, el azimut 0 viene a ser este de aquí. El primero que va al norte va a tener un azimut de 0, y de ese azimut 0, como se ve acá, voy a sacar un buzamiento de 0, 45 y menos 45. Entonces, que digamos que de ese azimut 0 voy a sacar, digamos que este fuera el eje norte, o el eje Y, digámoslo así, un ejemplo, el eje Y. Entonces voy a tener una inclinación de 45, voy a poner acá el símbolo más, y menos 45. Y el que tiene un dip de 0 grados, que vendría a ser el que está en el medio. Le voy a sacar tres direcciones, ¿ya? Entonces, el azimut 0 voy a sacar tres direcciones, con un azimut horizontal, un buzamiento horizontal, un buzamiento de más 45 grados y un buzamiento de menos 45 grados. Igualmente para la segunda, las tres van a ser de 45 grados del azimut, con buzamientos también de 0 grados horizontal, de 45 grados positivo y de menos 45 grados negativo de buzamiento. ¿Ya? La tolerancia, ya saben ustedes, es el ángulo mínimo de tolerancia. Estoy trabajando con 45. El ángulo máximo de tolerancia que yo considero va a ser de 22.5, la mitad. Y el ancho de banda, como hemos visto que entre muestra y muestra, o entre taladro diamantino y taladro diamantino son 30 metros, entonces el máximo que yo puedo considerar es de 30 metros el ancho de banda, que va a ser mi tolerancia también. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con 12 direcciones. ¿Ya? Entonces, como voy a trabajar con 12 direcciones, ¿ya? Lo que yo tengo que calcular es que mi variograma se ajuste a un modelo teórico. En este caso yo he optado, ya, como verán, este es un ejercicio teórico, ya. He optado por un variograma que tiene un azimut de 0 grados. Acá. Tiene un azimut de 0 grados y un buzamiento de más 45 grados. Se puede decir que he elegido la dirección que va en este sentido, en el lado norte, y con más 45 grados. ¿Ya? He elegido ese variograma en esa dirección. Entonces yo trato de ajustarlo, en este caso, viendo la forma, quizás, a un modelo esférico. Mi efecto pepita o error de estimación, que hemos visto que siempre ha habido un error de estimación, le estoy considerando un error de estimación mínimo de 0.1. La meseta, o sí, que vendría a ser mi covarianza, está aproximadamente, estoy considerando casi un número de 3, en este caso 2.95, ¿ya? Y los rangos máximo que yo estoy considerando aquí para que se ajuste es aproximadamente de 35.7, ¿ya? Entonces, el efecto pepita en esta dirección va a ser de 0.1, ¿ya? Y mi alcance vertical sería el promedio de estos tres valores, máximo,
mínimo y medio, y me da un valor promedio de 34.3 metros, que vendría a ser mi alcance, vendría a ser esta distancia hasta esta distancia. ¿Ya? Esta distancia de aquí hasta la distancia acá que le llamamos rango o alcance. ¿Ya? Ese es mi eje, ¿ya? Que yo estoy considerando en el lado norte. Ya tengo un eje. Me falta el segundo eje. Y en este caso, igual, bueno, y acá la dirección del, en este caso del variograma, hemos visto que es un azimut 0 y el buzamiento de 45 grados. Entonces, ahora lo que yo tengo que elegir por diferencia es un variograma ortogonal o perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que si yo he elegido, a ver acá, el eje norte, en este caso el azimut 0 y el buzamiento de 45 grados, la perpendicular a ese o esa orientación sería el eje este, ya el eje este, es decir, un azimut de 90 grados. Y el buzamiento opuesto al de 45 sería menos 45. Entonces yo elijo igualmente ese variograma opuesto, ya perpendicular, con un azimut de 90 grados y un buzamiento de menos 45. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio también trato de ajustar mi variograma a un modelo teórico. En este caso estoy considerando un error o efecto Pepita de 0.1 también no mínimo, una meseta con un modelo exponencial en este caso de 1.38, estabiliza mis datos, o donde llega la covarianza mínima, en este caso es 0, va, va a ser a los 42 metros, ¿ya? El promedio 42 metros, ¿ya? Entonces ya tengo mis datos de error de estimación, alcance vertical, ¿ya? Y también la meseta que es 1.38. Y esta es la dirección de mi variograma, ¿ya? Entonces, yo ya tengo los datos o mis tres ejes de mi elipsoide, si se dan cuenta. El primer eje vertical que yo he calculado, ¿ya? Es el eje, ¿ya? En el eje Z de 17.5, ¿ya? Ahora, el segundo eje, que en este caso me ha salido un variograma tipo esférico, en el eje norte, en el eje Y, con una distancia de 34.3. Y el otro eje que va a ser perpendicular a esa dirección va a tener una distancia de 42 metros. Es decir, yo básicamente he dibujado ya un elipsoide. En acá nomás para que no se pierda la. Si yo lo veo una vista en planta, ¿ya? Y este es el eje de mi elipsoide. He calculado esta distancia de aquí a acá y esta distancia. He calculado estas dos distancias, llamémosle A y B. Y la primera que yo he hallado va a ser en el eje vertical, que vendría a ser básicamente la cota o la altura, la dimensión en la altura que va a tener mi elipsoide. ¿Ya? Una vez que yo tengo mi variograma ya calculado, el siguiente paso que yo voy a seguir va a ser calcular la estimación, en este caso de la variable oro, por el método del Kriging ordinario en el SGEMS. Entonces, en el SGEMS hemos visto que hay una opción dentro del cuadro de algoritmos. A ver, ahora acá hay un cuadro que dice acá algoritmos y tengo acá la opción de estimación. Y acá me salen los valores o las metodologías con las cuales yo puedo hacer la estimación. En este caso vamos a hacer la estimación por el método del Kriging, ¿ya? Por el método del Kriging, ¿ya? Y para ello, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Ya? Entonces, cuando yo doy a la opción Kriging, voy a ver el gráfico de aquí, me va a salir esta opción que veo acá abajo. No se puede levantar, acá está. Esta barra de acá, esta ventana que veo acá.
¿Y qué datos yo voy a colocar? ¿Qué datos voy a colocar? Ya, primeramente, la, en la opción de datos generales y la data en sí, voy a colocar mis bloques óxidos, este vendría a ser mi modelo de bloques en la zona de óxidos. Le voy a crear una nueva variable que le voy a llamar AU, que va a representar el oro. Y acá me va a dar la opción de elegir con qué tipo de método voy a hacer la estimación. En este caso con el Kriging ordinario, OK, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el Kriging o el bloque del Kriging? En este caso mi bloque del Kriging, si yo tengo mi modelo de bloques, que hemos dicho que va a ser en el tamaño de 10 por 10, entonces acá básicamente me dice en 4 partes, tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Lo va a subdividir. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estoy trabajando con una distancia de 10 metros, ¿ya? 10 metros, y lo voy a dividir entre 4, entonces cada grilla va a ser de 2.5. ¿Ya? Sobre ese criterio va a ser la estimación con el Kriging ordinario. ¿Ya? Igualmente, ¿ya? Sigo bajando, ¿ya? Entonces, en el variograma, hago clic en la opción de variograma o en la pestaña de variograma. Me va a decir, en este caso, con qué taladro diamantino voy a realizar esta estimación. Entonces, yo tengo el muestreo que le he llamado compósito óxido 2 metros, que vendría a ser la información del taladro diamantino. ¿Ya? Que vendría a ser la información del taladro diamantino, debidamente compositado a cada 2 metros, ¿ya? La variable que voy a estimar va a ser, en este caso elijo la variable oro, que está expresado en gramos por tonelada, ¿ya? ¿Y cuál va a ser mi rango de búsqueda dentro de mi elipsoide? Entonces, yo le voy a decir que dentro de mi elipsoide considere mínimo 2 muestras y máximo 12 muestras. Y si está fuera de este rango, ya no lo va a considerar para hacer la estimación. Y entonces, esos son los criterios que usar el Kriging para estimar la reserva en cada uno de los bloques. ¿Ya? Quería, para estimar el recurso, perdón. Para estimar el recurso. ¿Ya? Entonces, acá voy colocando mis datos que yo he ido calculando en el variograma experimental, transformándolo en un teórico. El primer dato que hemos elegido son de 42 metros. Si recuerdan, para el eje mayor, yo he considerado en el eje norte, o que diga en el mayor eje, de 42 metros, ¿ya? 42 metros acá. Después el mínimo que estoy considerando es en el eje Z, que he calculado que es 17.5. Y el valor medio vendría a ser este valor de aquí, la perpendicular u ortogonal al eje Y, que vendría a ser 34.3. Entonces coloco acá las tres direcciones de mi elipsoide, las 3 distancias. Igualmente coloco el azimut y el buzamiento, ya que va a tener mi variograma. En este caso, el azimut y el buzamiento que se coloca es del eje mayor. Entonces, el eje mayor hemos visto que es el eje de la Y. Entonces, el azimut que tiene es de 90 grados y el buzamiento de menos 45. ¿Ya? Entonces, eso es para hacer el cálculo con el Kriging. Necesito tener claro los datos de mi variograma que yo ya he debidamente calculado. ¿Ya? Entonces, el segundo paso, ¿ya? Sería cargar, ¿ya? En este caso, el variograma mayor o el eje mayor. Entonces, cuando yo cargo mi modelo, mi variográfico del modelo mayor, automáticamente me va a jalar el efecto pepita que he considerado, ¿ya? En este caso, el SIL o la meseta, que era de 2.95, ¿ya? Y también las distancias que yo he considerado para ese eje mayor, que me va a salir 35.7, 35.7 y 29.4. ¿Ya? Simplemente estoy cargando el eje mayor, lo guardo y corro el algoritmo.
Al correr el algoritmo me va a me va a salir la siguiente ventana que me dice, no se podría estimar el kriging en la misma dirección. Yo pongo que sí, correcto. Intentar realizar de acuerdo a la búsqueda que está dentro de mi elipsoide, ¿ya? Entonces va corriendo mi programa y lo que me va a hacer es calcular, ya si se dan cuenta, mi modelo de bloques ya tiene estimado la ley de oro. Si se dan cuenta lo que tengo acá dentro de mi leyenda o mi rango de leyendas, donde el color azul indica una ley de oro de 0 y mi color que se aproxima al naranja y al rojo me indica una ley aproximadamente de 5.496. Entonces, viendo esta escala de colores, veo que yo ya en función a mis talaros diamantinos debidamente compositados y con la herramienta del kriging ordinario, yo he podido estimar la ley de cada uno de estos bloques que tienen un tamaño de 10 por 10. ¿Ya? Si yo le hago un corte, ¿ya? Yo le hago un corte, digamos, le hago un corte de aquí, acá, me va a salir, bueno, acá más abajo creo que está, acá está, me va a salir un corte parecido acá, donde yo básicamente estoy estimando, estoy viendo el valor que tiene cada uno de estos bloques, ¿ya? Ahora, otro tema importante es también, ¿ya? Verificar cómo se ha calculado la varianza, ¿ya? La varianza en alguna bibliografía o en algunos cálculos que se realiza para el modelo de estimación, cada, cada estimación que yo he realizado de un bloque en particular, ya digamos, si este es un corte vista en planta, ¿ya? Este cuadradito que yo estoy viendo acá, se puede dibujar un polígono, acá está un rectángulo. Digamos acá, este cuadradito que tengo aquí, ahí está, ese cuadradito que yo tengo acá, ya tiene estimado la variable oro, ¿ya? Por el método del Kriging, ¿ya? Pero lo que yo también necesito, o que también gracias al modelo del Kriging, lo que se calcula automáticamente, ¿ya? Es la varianza con la cual yo he calculado esa ley en ese lugar del bloque, ¿ya? Y me va a decir con qué varianza lo he calculado, ¿ya? Entonces yo también puedo ver mi rango de varianzas, donde el mínimo es el color azul y el máximo el color rojo. Si se dan cuenta, las muestras más alejadas son las que están en la periferia, ¿ya? De este modelo de bloques, y lógicamente los que se encuentran más alejados van a tener una varianza mucho mayor, por eso que está casi en la periferia de mi modelo de bloques, ¿ya? Entonces es un criterio, ¿ya? Que se usa también para poder ver el rango de varianza que ha tenido mi modelo de bloques. Y esto también a la vez me sirve, ya por ejemplo, yo puedo saber, de acuerdo a este modelo de bloques, cuál es mi varianza mínima, mi varianza máxima. Entonces, en ciertos cálculos que se realizan, ¿ya? En ciertos cálculos que se realizan, yo puedo definir, ¿ya? Yo puedo definir, ¿ya? Mi sistema o clasificación de categorías de mis recursos, y acá está mal reserva recursos, en medido, indicado e inferido en función ya al tipo a la cantidad de varianza que yo he tenido. Obviamente, la que tiene menor varianza va a ser una categoría medido. ¿Por qué? Porque mi error de estimación va a ser menor. Y a medida que va aumentando mi varianza o mi error de estimación, va a ser una certeza o un nivel de certeza menor. En este caso, indicado. Y el último sería inferido, los que tienen una mayor variabilidad, una mayor varianza. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo puedo también clasificar mi modelo de bloques. Y es también es algo que yo voy a revisar en el trabajo de investigación cuando hagan la estimación en este caso de la variable oro, de la variable cobre, ¿ya? También quiero ver en esa, una columna aparte que me diga
qué tipo de categoría tiene mi recurso o ese bloque, si es medido, indicado o inferido. Este es un ejemplo en función a la varianza, donde yo he categorizado ya mis recursos, ya en función al tipo o a la cantidad que tiene de varianza, ¿ya? Entonces, otra forma, ¿ya? Hay varias formas que se puede calcular la estimación, ¿ya? Uno es la varianza, ¿ya? Con ello ya tengo calculado mi modelo de bloques. En este caso particular, ya en el caso del reckoning, ya en este software, ya, yo lo que quiero obtener al final es esto de aquí, ya acá. Entonces, cuando ese modelo de bloque yo lo importo en cualquier software, que puede ser en el Vulkan, puede ser en el Deswik, en el Datamine, voy a tener este modelo de bloques, donde cada bloque, de acuerdo al rango de leyendas, hemos visto que el color azul son los bloques que tienen una ley menor de 0.5 y los bloques de color rojo, naranja o amarillo tienen valores de leyes de 1.5 a 2, 2.5, ¿ya? O mayores a 2.5. Entonces, si se dan cuenta, la mayor concentración de leyes está en la mitad de este cuerpo mineral, ¿ya? Que está prácticamente descrita o dibujada por un conjunto de bloques, ¿ya? Entonces, yo acá también, en el software, yo también le puedo calcular el tipo de categorización que va a tener esta estimación, si va a ser medido, indicado, inferido. Otro criterio que se usa para clasificar el tipo de certeza, medido, indicado o inferido, es la distancia, ¿ya? Donde yo voy a considerar ya mis bloques que han sido calculados con una distancia menor a 20 metros, una estimación o una categoría del tipo medido. Los que han sido calculados en el rango de 20 a 40 metros, los voy a considerar una estimación o un nivel de categoría del nivel indicado. Y los que han sido calculados con una distancia de 40 a 60 metros y quizás un poco mayor, ya va a ser un nivel de certeza tipo inferido. Ya, esa es otra herramienta u otra metodología para poder calcular el recurso, ¿ya? Con el método de Kriging, ¿ya? Con el uso del variograma. Es otro método que se usa, y esto lo van a encontrar en este libro de aquí, que es un libro, una monografía que está bajo el título Sistemas y Criterios de Clasificación de Recursos y Reservas, ¿ya? Por un autor cubano. Ahí lo van a encontrar, ¿ya? Entonces, yo en el Excel, ¿ya? Lo que normalmente me calcula el S-GEMS, me ha estimado, ¿ya? La variable oro, y también me ha calculado la varianza, ¿ya? Con la cual ha sido estimado ese bloque, ¿ya? Entonces, en función de esa varianza, yo también puedo calcular el tipo de categoría, aplicando estas fórmulas de aquí. Aplicando esta fórmula de aquí, donde yo calculo la varianza, en este caso, que es con la letra sigma, puedo calcular la varianza, ¿ya? Entonces, la varianza también lo puedo calcular en función a cuántas veces se repite el nivel de frecuencia de esa varianza. Ya, porque voy a encontrar varianzas en un rango de datos. En esta columna, en este caso en la quinta columna que viene a ser mi varianza de esa estimación, yo puedo dibujarlo en una gráfica y puedo subdividirlo, ¿no? Los que tienen menor varianza van a ser una categoría tipo 1, puede ser medido, categoría punto 2 que se encuentra entre dos intervalos de varianza, que puede ser indicado, y mayor es esta varianza, en este caso de 0.0135, le puedo considerar un nivel de categoría inferido, ¿ya? Es otra manera de calcular el tipo de certeza o categoría que va a tener mi bloque. Entonces, igual, con la varianza calculo incluso un intermedio, ya donde voy a calcular en función de esto, en función de mi varianza, mis bloques medidos,
mis bloques indicados y mis bloques inferidos. Entonces, para esto, lo que yo también voy a pedirles cuando hagan esta estimación, busquen un poco de bibliografía y vean en base a esta varianza o al tipo de criterio que ustedes usen para poder clasificar mi recurso. Pero quiero ver el sustento en función a qué criterio o qué criterio han usado para poder clasificar el recurso. ¿Ya? Esa es una manera. Entonces al final, cuando ustedes hagan el corte en un bloque, acá está, este es un corte de un bloque, y van a tener esta información. Acá está. Esto de acá vendría a ser, el 4.18 vendría a ser la ley estimada en oro, ¿ya? Y más abajo, el tipo de certeza con la cual ha sido calculado. En este caso, tiene una categoría tipo indicado, tipo medido. Ahí si vas por acá, un tipo inferido. Creo que el inferido lo voy a ver en los extremos, ¿ya? Donde no están los talados, en los contornos. Bueno, acá en esta imagen no lo puedo ver, pero seguramente en los contornos voy a encontrar el nivel inferido, ¿ya? Entonces, de esa manera se hace la estimación, ¿ya? De los recursos con el uso del SGEMS, ¿ya? Haciendo uso del variograma experimental, algo que ya hemos desarrollado en clase, y con el uso del método del Kriging ordinario. ¿Ya? Si se dan cuenta, si es efectivo, y me calcula la ley de cada uno de los bloques. ¿Ya? De cada uno de los bloques, y esto yo le puedo dar una leyenda y lo puedo visualizar de una mejor manera. Si se dan cuenta, cada bloque, la información que tiene cada bloque, por ejemplo, en este modelo va a ser las coordenadas, norte Z, la ubicación en el modelo, en el paralelepípedo, esta es su posición X y Z, ya en este caso el tipo de alteración o la zona le podemos decir a tipo OX, que viene a ser el tipo óxido, el peso, como hemos considerado que cada bloque tiene una dimensión de 10 por 10 por 10, yo lo he considerado un peso específico de 2.5, entonces yo multiplico 2.5 toneladas por metro cúbico, multiplicado por cada cubo tendría, o cada bloque tendría un volumen de 10 por 10 por 10, que vendría a ser 1000 por 2.5 me da 2500 toneladas que va a tener cada bloque, ¿ya? Que está en función de la densidad, ¿ya? Y la categoría que le he considerado es la categoría medido, ¿ya? Categoría medido. Aire, bueno, acá simplemente lo estoy considerando que uno, como que está dentro del macizo rocoso. El oro, estimado con la variable Kriging, 1.89, ¿ya? Y la varianza que tiene ese bloque es de 4.18, ¿ya? Entonces, es el dato que yo he calculado de los bloques, ¿ya? Con el método del Kriging ordinario, ¿ya? Entonces, hasta ahí, yo quiero que ¿vale? Hasta ahí lo que necesito es que se calcule, ¿ya? El método, ¿ya? Con el método del Kriging, ¿ya? O en el método del inverso a la distancia, tienen dos opciones. Pero si se dan cuenta para ambos métodos, lo que van a necesitar es tener los rangos o los ejes del elipsoide, tanto el eje mayor, el eje menor y la cota en el eje Z, ¿ya? Entonces, eso sería la parte, ¿ya? De lo que es la construcción del modelo de bloques, ¿ya? Yo le voy a pasar esta data para que lo practiquen de manera ya, se puede ser personal. Le voy a enviar tanto los compósitos, ¿ya? De los taladros. Si se dan cuenta, son compósitos mínimos. No es como la data que les envío, que es un poco más extendida. Son compósitos mínimos. Si lo vemos en la imagen. Bueno, acá lo que tengo cargado. Son pocos taladros, ¿ya? Comparado con los taladros que les he enviado, es puede ser un trozo, no un pedazo nada más. Ya es algo mínimo, ¿ya? Entonces, eso sería lo más relevante con respecto a la estimación de recursos mediante el uso del kriging, ¿ya? Para el día de mañana, lo que vamos a revisar
Una vez que yo tengo mi modelo de bloques, ya obviamente ya estimado con el método de Kriging, ya la siguiente parte del curso, ya, vamos a ver aquí. Mm, la composición, bueno, la compositación ya la hemos visto. Ya. La compositación, ya como se ha visto, ustedes lo pueden realizar. Todos los softwares, ya, con los cuales ustedes trabajen, tienen la opción de compositar, ya, tienen la opción de compositar. Como se ve en la imagen, simplemente es darle unas distancias equidistantes o iguales, ya en toda la longitud del talado, es compositar. Y todos los softwares tienen esa opción, ya. Hemos visto ya por las diferentes ventajas que tiene esta opción, ¿ya? Igualmente esta data de compositación se los voy a enviar en el caso de lo que están usando el Vulkan, que le va a ser de ayuda, ¿ya? Para lo que es la compositación, ¿ya? Y de acá pasaríamos a lo que es netamente, una vez que yo tengo mi modelo de bloques debidamente estimado, voy a pasar netamente a lo que es la estimación de la reserva, ¿ya? Recordemos que la reserva básicamente es la que cumple ciertos criterios. El primer criterio y fundamental, ¿ya? Es que debe ser mayor a una ley de corte. ¿Qué quiere decir? Que debe ser económicamente rentable para su explotación. Otro criterio que debe cumplir, ya recordemos, es que debe ser accesible, ¿ya? Y otros parámetros que hemos visto, ya para convertir a reserva. Entonces, eso vamos a ver la clase de mañana, ¿ya? Y con ello ya estaríamos prácticamente terminando lo que es la clase de lo que sería la estimación de recursos y en consecuencia la estimación de reservas, ¿ya? Y ese trabajo ya, como he dicho, lo van a presentar la primera semana de diciembre y viendo básicamente los días, seguramente me parece que el día martes 2 lo podemos estar dando la sustentación. Ahora voy a ver las fechas. Acá está horario. Vamos a ver. Yo el día 2 ya voy a estar allá en la ciudad. Tenemos clase el día martes, justamente con el turno A. Y el turno B tenemos clase el día jueves en la tarde. Ya. Mm, Vamos a coordinar en el transcurso de esta semana o la siguiente. Ya, como ya tengo la lista de grupos, quizás lo podemos hacer de manera presencial el día martes o también el día lunes de manera virtual, porque yo el lunes todavía me encuentro en la unidad. ¿Ya? Se lo voy confirmando en el transcurso de los días, pero la entrega de los trabajos y de los archivos a los delegados es hasta el día 30. ¿Ya? Entonces, el día de mañana 18 vamos a ver lo que es ya netamente lo que es la estimación de reservas. ¿Está bien? Ya, no sé si habría alguna pregunta. Me pasan la asistencia, por favor, Roland, Alexis, ya, para ir viendo la lista de asistencia. No sé si habría alguna pregunta. Bueno, si no hay, no hay ningún problema. Entonces, para el día de mañana nos vemos igualmente a las 9 de la noche. Yo en el transcurso de mañana le voy a enviar los archivos, ¿ya? Y parte del manual del RECMIN para que lo vayan viendo y si lo pueden hacer la simulación con el SGEMS. Yo ahorita tengo un problema, no sé por qué me sale mi variograma de esta manera. Veo que es por un tema del eje de coordenadas en el eje Y que no me permite escalar, ya, pero ustedes ya de manera interna ya lo revisan y van viendo a ver si y me van comentando, ¿no? Qué es lo que han obtenido, ¿ya? Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Que tengan buenas noches.